Sí, efectivamente, es un acuerdo de flexibilización. No se puede hablar de 35 horas de jornada como tal, sino de 35 horas de jornada presencial, porque las comunidades autónomas no tenemos las competencias sobre la jornada. Estamos reclamándolo y después de que ha salido publicada la Ley de Presupuestos suponemos que nos será concedida la competencia en materia de las 35 horas, pero a día de hoy no tenemos la competencia en las 35 horas, por lo tanto son 35 horas presenciales. ¿Qué ocurre en ese resto de horas en las que los profesionales no están de presencia en nuestros centros? Pues las vamos a aprovechar para formación de nuestros profesionales, porque eso entendemos que redundará en una mejor atención a la población extremeña. En segundo lugar, lo vamos a utilizar para todo lo que tiene que ver la elaboración de protocolos de atención a determinadas enfermedades y a determinados problemas de salud que se nos presentan con frecuencia en la clínica. En tercer lugar, a seguridad de pacientes, todo lo que tiene que ver con la formación en higiene, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Y en último lugar, a proyectos que puedan ser interesantes desde el punto de vista de la participación ciudadana y que incidan sobre la atención sanitaria en nuestra región. Esos van a ser los grandes cometidos que van a ocupar ese resto de 2 horas y media entre las 35 horas presenciales y las 37,5 que son las que establece en este momento la jornada de trabajo. El papel de Hacienda, si nos estamos refiriendo a Hacienda, comunidad autónoma, ha sido decisivo por cuanto Hacienda aglutina las competencias en administración pública y por lo tanto es quien debe fijar en el seno de la mesa general de los empleados públicos de la comunidad autónoma todo lo que tiene que ver con la jornada laboral. Y ahora ya es una cuestión de negociarla en el seno de nuestra mesa sectorial, en la mesa sectorial que es de sanidad. Si estamos hablando de Hacienda, Gobierno de España, entonces ahí tenemos algunas cuestiones sobre las que reflexionar. Primera cuestión, creemos que no se puede vincular el tener la competencia en materia de jornada a los resultados económicos de la comunidad autónoma, porque eso es un error. Va a haber profesionales de primera y profesionales de segunda en función de la comunidad autónoma a la que pertenezcan. En segundo lugar, no se pueden vincular la competencia en materia de jornada a lo que son los grandes objetivos macroeconómicos que controla el Ministerio de Hacienda con respecto a las comunidades autónomas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a periodo medio de pago a proveedores, me estoy refiriendo a objetivos de déficit, me estoy refiriendo a regla de gasto y me estoy refiriendo a objetivos de deuda, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer reflexionar al Ministerio de Hacienda que tiene que desvincular esta situación de la situación de cumplimiento en los objetivos que marca la Unión Europea. Nosotros lo estamos intentando, de hecho no es una competencia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, es una competencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública y vicepresidenta del Gobierno de la Junta de Extremadura, el solicitar al Gobierno de España la competencia en esta materia. Y supongo que en esa misiva que le mande, en esa carta que le mande la consejera de Hacienda a la ministra de Hacienda, irá en el sentido en el que estoy diciendo, ¿no? De hecho, a nosotros es lo que nos gustaría y es lo que le reclamamos al Gobierno de España, lo que le hemos reclamado antes y lo que le reclamaremos de aquí en adelante. No por el cambio de signo político vamos a dejar de reclamar eso que nos parece de justicia para los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra, ¿no? Me parece que hemos ganado poco en el sector sanitario con las 37,5 horas semanales. Me parece que, además, yo creo que los profesionales se han organizado de una determinada manera, que desde el punto de vista asistencial, las horas efectivas de trabajo se circunscriben a esas 35 horas. Y en el caso concreto de Extremadura, se negoció por parte del Gobierno anterior al nuestro una jornada de 37 horas y media que era, por decirlo de una manera eufemística, era sui generis, porque se estaba utilizando una resolución muy antigua de jornada, pero de cuando estaba vigente Insalud, con lo cual no creo que se tuviesen todos los elementos sobre la mesa
en el momento en el que se negocia en la Mesa Sectorial de Sanidad con el Gobierno anterior, con las centrales sindicales, y no creo que se le explique bien cuál es la jornada completa. No obstante, sí hago una apreciación con respecto a esta cuestión, y es que yo creo que en el mundo sanitario se vive mejor el que se tenga derecho a la carrera profesional y a desarrollo profesional que a las 35 horas semanales. Las 35 horas influyen en el ámbito de la turnicidad de la atención sanitaria, influyen en el ámbito de la atención continuada, en atención primaria de salud, pero sobre todo la carrera profesional es lo que nos están reclamando nuestros profesionales médicos y enfermeros, y desarrollo profesional el resto de las categorías de nuestros servicios extremeños de salud. Lo que estamos haciendo es ofertar las plazas. Hemos dicho que es una estabilización, no hemos dicho que sea una consolidación. Estamos teniendo litigios, yo creo que no solo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino en otras comunidades autónomas, porque hemos acumulado la oferta de empleo público de los años anteriores en los que no se habían convocado oposiciones con la oferta extraordinaria que se obtiene a la hora de intentar estabilizar a los profesionales. Y el objetivo que se persigue en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura es pasar de un 21% de temporalidad en los empleados públicos que tiene la sanidad extremeña a un índice de temporalidad de entre un 8 y un 9%, que es el objetivo que tiene el Gobierno en 3 años. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es acumular las OPE a nuestras ofertas de empleo público para que las OPE sean mucho más atractivas para nuestros profesionales y seamos capaces de estabilizar a más plantillas, ¿no? Yo creo que era necesario que llegásemos a un pacto, sobre todo en determinadas categorías profesionales, era necesario que llegásemos a un pacto donde fuésemos capaces de no tener efecto llamada de unas comunidades sobre otras. Para evitar ese efecto llamada de unas comunidades sobre otras es por lo que yo creo que se pone en marcha también la OPE extraordinaria y por lo que existe en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud la necesidad de coordinar las fechas en las que se van a realizar los exámenes en las diferentes comunidades autónomas. Y así lo hemos hecho. Yo creo que en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al ser un punto único del orden del día, nos permitió a los consejeros y consejeras de sanidad de las distintas comunidades autónomas reflexionar sobre los pros y los contras de la universalidad de la atención sanitaria. Nos permitió reflexionar sobre un hecho que está en el corazón de la decisión. En el corazón de la decisión está el convertir a la protección de la salud, como dice nuestra Constitución, en un derecho de ciudadanía, y eso es lo que nos permitió. ¿Qué pasos se van a seguir a partir de ahora? El Ministerio entendió qué es lo que queríamos las diferentes comunidades autónomas y entendió también cuáles son los límites de la universalidad. Me estoy refiriendo a los límites que pone la Organización Nacional de Trasplantes, me estoy refiriendo a los límites que pone el propio evitar el turismo sanitario, que no es lo mismo la atención sanitaria universal que el turismo sanitario, que hay que evitarlo. Llegó también a la conclusión que tiene que ver con el ámbito de todo lo que es la universalidad en el pleno sentido de la palabra, y ahora queda hacer una propuesta de borrador de Real Decreto, y yo creo que por donde va a ir el Gobierno de España en este momento es por aprobarlo en forma de Real Decreto Ley, de tal suerte que luego tenga que ser convalidado por parte del Congreso de los Diputados en una siguiente sesión. No sé si habrá alguna reunión más o no del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero yo creo que de allí salieron conclusiones muy importantes de universalidad. Y yo celebro que la ministra Montón, con la celeridad que lo ha hecho, en tan solo 21 días haya sido capaz de poner en la agenda política la universalidad, que es algo que reclamábamos en diferentes consejos interterritoriales, sobre todo los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista. Pues si va por un Real Decreto Ley y es convalidado por el propio Ministerio, debe ser una cuestión de meses. Si vamos a otras fórmulas
en las que es necesaria una tramitación legislativa mucho más lenta, como puede ser un proyecto de ley, pues entonces ya estaremos hablando de bastante más tiempo, ¿no? Pero yo creo que el compromiso al que llegamos fue un compromiso serio de intentar que la universalidad se recuperase en un plazo breve de tiempo. Creo, y no quiero equivocarme, que el presidente del Gobierno de España dijo que como máximo en 6 meses tendríamos universalidad en la atención sanitaria. Y yo creo que ese plazo es asumible si se tramita como Real Decreto Ley. Es un discurso vacío. Es un discurso vacío porque, de una forma o de otra, las distintas comunidades autónomas nos las hemos ingeniado para poder atender a los inmigrantes en situación de irregularidad. Ningún inmigrante en situación de irregularidad se ha quedado desatendido en España. Lo hemos intentado atender, unos con resoluciones, otros con leyes que han sido recurridas, otros con lo que sea, pero se han atendido. Por lo tanto, ¿incide esto sobre la financiación de la sanidad, la universalidad? La respuesta es, no tiene por qué suponer más de lo que ya estamos invirtiendo. ¿Se necesita una reflexión sobre financiación? Sí, pero global de todo el Sistema Nacional de Salud, no por la universalidad de la atención sanitaria. Niego la mayor cuando se dice que necesitamos una reflexión sobre financiación sanitaria por hacer universal la atención sanitaria. Necesita que se cubra el déficit estructural, el déficit que arrastra de forma crónica desde hace muchos años. Y para evitar eso hacen falta 2 cosas, desde mi punto de vista. Una, voluntad por parte del Consejo Interterritorial de aprovechar la conferencia de presidentes para decirle a nuestros presidentes, los consejeros de Sanidad, qué Sistema Nacional de Salud queremos y qué Sistema Nacional de Salud nos podemos pagar. Y, en segundo lugar, que exista la voluntad política de hacer frente de forma paulatina a la financiación del coste real de los servicios sanitarios para que le hablemos a la cara a los ciudadanos y le digamos qué prestaciones son las que entran, qué prestaciones no entran, qué prestaciones están universalizadas, qué prestaciones forman parte de la cartera básica común, de la cartera básica complementaria. Y yo creo que estos son 2 ejercicios que se tienen que hacer de la mano. Si el Ministerio de Hacienda no está dispuesto a mejorar la financiación, es inútil que el Consejo Interterritorial diga que se tiene que financiar. Y si el Ministerio de Hacienda está dispuesto a subir la financiación, es inútil que no se aproveche para que el Consejo Interterritorial no haga un ejercicio de reflexión sobre qué Sistema Nacional de Salud queremos y podemos permitirnos los españoles.